Hola chicos, solo paso por aquí antes de que comience este video para avisarles que en nuestro canal de podcast, el podcast que hago, con Josué Miles, Curiosidades Oscuras y Kirsty Sky, hay un episodio especial de Halloween completamente nuevo que acaba de salir, justo mientras están viendo esto. Así que asegúrense de que en cuanto terminen de ver este video, vayan al canal del podcast, que está enlazado en la descripción de este video, y escuchen el especial de Halloween. Hablamos sobre algunas experiencias paranormales realmente espeluznantes, nuestras propias experiencias paranormales. Hacemos un especial de Halloween, ¿qué prefieres? Es un episodio muy divertido y distinto del podcast. También está disponible para escuchar en plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Así que ve al canal del podcast tan pronto termines de ver este video. Y dicho todo eso, vamos a comenzar con el video de hoy. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Y en el video de hoy vamos a hablar sobre Dean Corll, también conocido como el hombre de los dulces. Solo quiero disculparme al inicio de este video si pueden escuchar lluvia o autos pasando. Actualmente está lloviendo intermitentemente y muchos autos siguen pasando. Así que me disculpo si pueden escucharlos de fondo, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto. Hoy hablaremos de Dean Corll, conocido como el hombre de los dulces o el flautista de Hamelin. Lo entenderán conforme avancemos en el caso. He investigado este caso desde principios de octubre. Este será un video largo, mi guión tiene 22 páginas, hoy les traigo un caso de un asesino serial. Dean Corll fue un asesino serial estadounidense que asesinó al menos a 28 niños y adolescentes entre 1970 y 1973. Sin embargo, pudo haber habido muchas más víctimas que eso, y de hecho, Dean no actuó solo. En realidad tenía dos cómplices adolescentes, y hablaremos más sobre ellos a medida que avancemos en el video. Primero, hablemos de la infancia de Dean antes de abordar el caso. Solo quiero aclarar que mi intención con estos videos nunca es ofender ni molestar a nadie que haya estado involucrado en el caso. La información que tengo sobre este caso viene de varias fuentes en línea, ofrezco disculpas. Si hay algo incorrecto o si crees que omití algo, por favor siéntete libre de hacérmelo saber en los comentarios. Y dicho todo esto, vamos a entrar en el caso de hoy. Así que este es Dean Corll. Su nombre completo era Dean Arnold Corll y era un hombre de 33 años, nacido el 24 de diciembre, así que la Nochebuena de 1939 para sus padres, Mary Emma Robinson, y su padre, Arnold Edwin Corll. Dean era el primer hijo de Mary y Arnold y vivían en Fort Wayne, en Indiana, en los Estados Unidos. Dean después tuvo un hermano menor llamado Stanley y Dean y Stanley tuvieron una infancia bastante turbulenta. Arnold y Mary, sus padres, no tenían un buen matrimonio. Aparentemente Arnold era bastante estricto con los niños, aunque en realidad no pude encontrar de qué manera era estricto. Mientras que Mary no era así en absoluto, ella era bastante protectora con sus hijos. Mary y Arnold simplemente discutían constantemente. Y como puedes imaginar, este no era un buen ambiente para que dos niños pequeños crecieran. Y finalmente, 4 años después del nacimiento de su segundo hijo, Stanley, en realidad se divorciaron. Tras su divorcio en 1946, el padre de Dean, Arnold, fue reclutado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Así que su madre, Mary, en realidad mudó a sus hijos a Memphis, Tennessee, para que pudieran seguir manteniendo contacto regular con su padre. De niño, Dean Corll era descrito como un chico bastante tímido pero serio. Pocas veces socializaba con otros niños. Sin embargo, a pesar de eso, la gente decía que solía mostrar preocupación por el bienestar de los demás, así que parecía ser una persona bastante compasiva. Cuando Dean tenía 7 años, sufrió una fiebre reumática no diagnosticada, una enfermedad inflamatoria que puede afectar corazón, articulaciones, piel y cerebro. Esta enfermedad reumática no fue diagnosticada ni reconocida por los médicos hasta que en 1950 detectaron un soplo cardíaco. Por esto, los médicos le indicaron a Dean no participar en actividades extenuantes como educación física o deportes escolares. En 1950, 4 años tras el divorcio de los padres de Dean, volvieron a casarse. Intentaban que el matrimonio funcionara esta vez. Así que la familia básicamente volvió a estar junta y todos se mudaron a Texas juntos. Sin embargo, el segundo matrimonio duró poco
Mary y Arnold siguieron discutiendo y en 1953 se divorciaron otra vez, quedándose Mary con la custodia de sus hijos. A pesar del divorcio de Mary y Arnold, seguían en contacto regular con su padre, Arnold. De hecho, pronto siguió adelante y conoció a un hombre llamado Jake West, quien era vendedor de relojes, y eventualmente se casaron. Así que ahora Jake West era esencialmente el padrastro de Dean y Stanley, y la familia se mudó junto a Vidor o Vidal en Texas. Y no estoy segura de la pronunciación. Aquí Mary tuvo a su hija Joyce, media hermana de Dean, en 1955. Después del nacimiento de su hija Joyce, Jake y Mary en realidad decidieron comenzar un negocio juntos donde harían y venderían dulces. Y este negocio se llamaba Pecan. Prince, Dean y Stanley ayudaban regularmente con este negocio mientras estaban en la preparatoria. Iban a la preparatoria de día y trabajaban en el negocio en la noche. Sus trabajos eran operar la máquina de hacer dulces y también empacarlos, y luego Jake salía a venderlos. Dean asistió a la preparatoria de 1954 a 1958, fue un estudiante bien portado y con calificaciones promedio. Algunas fuentes en línea dicen que los compañeros de Dean decían que él era un poco solitario en la escuela. No socializaba mucho, pero sí salía a veces con chicas. Su principal interés en la preparatoria era participar en la banda de metales, donde tocaba el trombón. Tras graduarse de la preparatoria en 1958, Dean y su familia se mudaron al norte de Houston, donde vendían la mayoría de sus dulces. Incluso abrieron una tienda de dulces llamada Príncipe de la Nuez. Y luego, 2 años después, a petición de su madre, Dean en realidad se mudó a Indiana para vivir y cuidar a su abuela viuda. Aquí en Indiana, Dean comenzó a salir con una chica local que incluso le pidió matrimonio, pero en 1962 la rechazó y volvió a Houston para ayudar en el negocio familiar. La madre de Dean, María, y su esposo Jacobo atravesaban problemas matrimoniales. Ya no se llevaban tan bien como antes, así que en 1963 decidieron divorciarse. Así que María decidió abrir su propia empresa de dulces y reclutó a su hijo mayor, Dean, para que fuera el vicepresidente de este negocio, al que llamaron Compañía de Dulces Coral. Este nuevo negocio tenía otros empleados. No solo trabajaban María, Dean y Stanley, también reclutaron a un joven adolescente. Sin embargo, después de un tiempo, este adolescente empezó a quejarse con María sobre su hijo Dean, diciendo que le hacía insinuaciones sexuales no deseadas. Este joven solo pedía a María que le dijera a Dean que parara. Sin embargo, en realidad despidió a este empleado por hacer las acusaciones. No sé si María simplemente pensó que este joven estaba mintiendo y por eso lo despidió, o simplemente no quería enfrentar el hecho de que su hijo, Dean, estaba haciendo insinuaciones sexuales hacia otro joven. Tal vez simplemente no quería enfrentar ese hecho porque obviamente esto era en los años 60 y ser gay no era tan aceptado como lo es ahora. Un año después, en 1964, Dean Corll, de 25 años, fue reclutado por el Ejército de Estados Unidos y enviado a Fort Polk, Luisiana, para entrenamiento pese a su condición cardíaca. Luego se mudó a Fort Benning, Georgia, para entrenar como técnico en reparación de radios, antes de ser asignado de forma permanente a Fort Hood, Texas. Fue alrededor de esta época, cuando Dean estaba en el ejército, que comenzó a tener sus primeros encuentros sexuales con otros hombres y empezó a darse cuenta de que era homosexual. Las personas alrededor de Dean empezaron a notar que se estaba comportando de manera diferente y había cambios sutiles, pequeños, en sus gestos cuando estaba cerca de chicos jóvenes, adolescentes. Y aunque creo que Dean nunca realmente se declaró abiertamente gay, porque obviamente en ese entonces no era tan aceptado como lo es hoy, creo que la gente sí tenía sus sospechas de que él era homosexual. De hecho, a Dean le disgustaba estar en el ejército, así que solicitó una baja por dificultades del ejército, con el argumento de que tenía que regresar a casa y ayudar con el negocio de dulces de su familia, y funcionó. El ejército aceptó su solicitud y le otorgaron una baja honorable el 11 de junio de 1965. Después de 10 meses de servicio, regresó a Houston Heights y retomó su puesto como vicepresidente de la Compañía de Dulces Coral. En 1965, la compañía de dulces se mudó frente a la escuela Helms Elementary School.
y Dean empezó a regalar dulces gratis a los niños del vecindario, en particular a los adolescentes varones. Y aquí es donde Dean Corll obtuvo su apodo, el hombre de los dulces, y también el flautista de Hamelin porque empezó a atraer y manipular a estos adolescentes a quienes les daba dulces. Para quienes no conocen la historia del flautista de Hamelin, y estoy segura de que la mayoría de ustedes la ha escuchado o se la contaron cuando eran niños, pero es una leyenda que se originó en Alemania durante la Edad Media. La historia trata de un pueblo alemán que enfrentaba una infestación de ratas. Y así, un día, un hombre misterioso vestido con ropas de colores apareció y ofreció deshacerse de las ratas a cambio de 1000 florines. El alcalde del pueblo aceptó, y este hombre misterioso tocó una flauta mágica para atraer a todas las ratas hacia un cuerpo de agua cercano, donde todas se ahogarían. Así que la gente veía a Dean como el flautista de Hamelin porque atraía a estos jóvenes adolescentes con dulces, los sobornaba y los alejaba para poder abusar sexualmente de ellos. Dean también instaló una mesa de billar en la parte trasera de la fábrica de dulces, con la esperanza de que los empleados y los jóvenes de la zona se reunieran allí. Y así lo hacían. En 1967, Dean se hizo amigo de David Brooks, un niño de 12 años, uno de varios, a quienes Dean daba dulces. David solía pasar el rato con Dean y otros adolescentes y jugaba con ellos en la mesa de billar de la fábrica de dulces. Dean y David se hicieron muy cercanos. A menudo iban de viaje juntos con otros adolescentes y David solía comentar que Dean nunca se burlaba de él. Verás, David a veces usaba lentes, así que otros niños y adolescentes solían burlarse de él y hacerle bromas por su apariencia. Dean nunca hizo eso y eso le gustaba a David. Dean siempre lo apoyaba. Si David alguna vez necesitaba algo como dinero, Dean siempre se lo daba y David empezó a ver a Dean casi como una figura paterna. Sin embargo, Dean tenía otras intenciones y quería tener relaciones sexuales con David Brooks, y después de insistirle, él y David comenzaron una relación sexual en 1969, cuando Dean tenía 30 años y David tenía 14 años. Dean le pagaba a David en efectivo o con regalos para que le permitiera practicarle sexo oral al joven. Así que solo te voy a dar un poco de información de fondo sobre David Brooks. Sus padres estaban divorciados, su madre vivía en Beaumont y su padre en Houston. Y entonces, cada vez que David iba a Houston a ver a su padre, también visitaba a Dean Corll y a menudo se quedaba en su departamento con él. Con el tiempo, David se mudó a Houston y consideraba el departamento de Dean su segundo hogar. En 1968 la compañía de dulces Corall comenzó a fracasar, por lo que María, la madre de Dean, decidió cerrarla definitivamente. Esto ahora significaba que Dean estaba desempleado. Después del cierre del negocio, María en realidad se mudó a Colorado con su hija, así que la media hermana de Dean, Joyce, y Dean y María solían hablar por teléfono con frecuencia. Sin embargo, después de esto, María nunca volvió a ver a su hijo. Después de esto, Dean consiguió un trabajo como electricista y esa se convirtió en su carrera profesional. Ahora que ya les conté sobre Dean y su tipo de pasado y cómo llegó a conocer a David Brooks, ahora les voy a contar sobre la ola de asesinatos. Solo les voy a dar una advertencia rápida aquí. Vamos a hablar sobre la violación, tortura y asesinato de varios adolescentes jóvenes. No se preocupen, realmente no he entrado en detalles, así que no va a ser muy gráfico, pero solo quería darles esa pequeña advertencia aquí. Así que en realidad no se sabe cuándo Dean empezó a tener pensamientos de torturar y asesinar a chicos jóvenes. Se piensa que su primer asesinato fue en 1970. La primera víctima conocida de Dean Corll fue Jeffrey Conan, estudiante universitario de 18 años. El 25 de septiembre de 1970, Jeffrey desapareció haciendo autostop desde la Universidad de Texas a la casa de sus padres en Houston. Se cree que Dean se encontró con Jeffrey mientras hacía autostop y le ofreció llevarlo a casa, y Jeffrey aceptó. Pero en lugar de eso, Dean llevó a Jeffrey a su propia casa, donde lo ató a una tabla de tortura, lo agredió sexualmente y lo estranguló hasta matarlo, y su cuerpo fue enterrado más tarde en High Island Beach, en Texas. Se cree que tiempo después del primer asesinato de Dean, David Brooks, de 15 años, sorprendió a Dean agrediendo sexualmente a 2 adolescentes. Era diciembre de 1970 y David entró sin avisar al departamento de Dean Corll. Y como dije,
descubrió a Dean Correll agrediendo sexualmente a 2 adolescentes que tenía atados a una cama con dosel. Según David, cuando entró en la habitación, Dean Correll se levantó de un salto, se apartó de los 2 adolescentes y dijo: «Solo me estoy divirtiendo». Luego le dijo a David que le compraría un auto si prometía no contarle a nadie lo que acababa de presenciar. Y David, de 15 años, aceptó, y creo que David simplemente se fue y le creyó. Dean finalmente dejó ir a esos 2 chicos. Sin embargo, después le dijo que en realidad los había matado y enterrado. Y entonces ahora Dean realmente vio una oportunidad, porque David obviamente no dijo nada, no fue a la policía, no le contó a nadie lo que había presenciado. Así que Dean decidió de alguna manera usar a David y ofrecerle dinero por cada joven que pudiera llevarle para que él lo agrediera sexualmente y lo matara. Le ofreció a David Brooks $200 por cada chico que pudiera llevarle, y David aceptó. Dean Correll ya tenía un cómplice, lo que le facilitaba encontrar víctimas. El 13 de diciembre de 1970, David Brooks, de 15 años, atrajo a 2 chicos de 14 años llamados James Glass y Danny Yates lejos de una reunión religiosa y los llevó al departamento de Dean Correll. Ahora, David Brooks en realidad ya conocía a James Glass, de 14 años. Creo que en realidad eran amigos, o al menos conocidos. Pero a pesar de que era amigable con James, aún así lo engañó y lo llevó a su muerte. James y Danny fueron atados a la mesa de tortura de Dean antes de ser violados y estrangulados hasta la muerte. Después los enterraron en un cobertizo para botes que Dean rentaba entonces. El 30 de enero de 1971, 6 semanas después de los asesinatos de James Glass y Danny Yates, Dean y David encontraron a las siguientes víctimas. 2 hermanos adolescentes, Donald y Jerry Waldrop, iban a casa de sus padres cuando Dean y David se acercaron en la camioneta de Dean. En realidad, no se sabe cómo Dean logró convencer a Donald y Jerry de subirse a la camioneta, pero lo hizo. Y los llevó de regreso a su departamento en Magnum Road, donde fueron torturados, violados y estrangulados y luego enterrados en el cobertizo para botes. Para mayo de 1971, Dean había secuestrado y asesinado a 3 víctimas más. El 9 de marzo, Randall Harvey, de 15 años, fue secuestrado y llevado al departamento de Dean, donde fue violado y asesinado de un solo disparo en la cabeza. Las otras víctimas fueron David Hillegeist, de 13 años, y Gregory Malley-Winkle, de 16. Fueron secuestrados y asesinados juntos el 29 de mayo de 1971. Cuando estos chicos desaparecieron, sus padres se preocuparon tanto que iniciaron una búsqueda frenética para hallarlos. Otros jóvenes de la zona se ofrecieron como voluntarios para pegar carteles de los desaparecidos, entre ellos un chico de 15 años llamado Alma Wayne Henley. Para este video lo llamaré Wayne, como la mayoría de las fuentes, pero recuerden que su nombre completo es Alma Wayne Henley. Wayne era muy amigo de David Hillegeist, quien estaba desaparecido, por eso andaba poniendo carteles de personas desaparecidas. Y quiero que recuerden el nombre de Wayne para más adelante en este video. Respecto a los asesinatos, el 17 de agosto de 1971, Dean y David conocieron a Reuben Watson, de 17 años. Reuben iba caminando de regreso a su casa, creo que desde un cine, cuando se encontró con David Brooks. Y David lo convenció de ir con él a la casa de Dean Correll para asistir a una fiesta. Reuben aceptó, lo que finalmente selló su destino, y fue estrangulado hasta la muerte y enterrado en el cobertizo de botes junto a las otras víctimas. En septiembre de 1971, Dean Correll se mudó a otro departamento en Houston Heights. Y David Brooks dijo después que Dean mató a 2 adolescentes más mientras vivía en esa dirección, pero en realidad no pude encontrar los nombres de estas víctimas. Sin embargo, David Brooks dijo que una de estas víctimas fue mantenida con vida por Dean durante unos 4 días, mientras estaba siendo torturado y abusado y luego finalmente fue asesinado. En el invierno de 1971, David Brooks presentó a Dean a Wayne Henley, de 15 años. Deberías recordar su nombre anterior en el video. Él era amigo de David Hillegeist, una de las primeras víctimas de Dean. Se cree que David Brooks simplemente llevó a Wayne Henley a la casa de Dean como a otra víctima más. Sin embargo, por alguna razón que en realidad no se conoce, Dean decidió no matar a Wayne y en su lugar le ofreció el mismo trato que le ofreció a David.
Aunque no era exactamente el mismo trato, Dean le ofreció a Wayne $200 por cada chico que pudiera llevarle. Sin embargo, le dijo a Wayne que estos chicos en realidad eran para una red de esclavitud sexual infantil. Wayne dijo que ignoró la oferta de Dean por meses. Sin embargo, tuvo problemas económicos y por eso aceptó ayudar a Dean a buscar chicos jóvenes. Se cree que la primera víctima atraída por Wayne fue Willard Branch, de 17 años. El cuerpo de Willard fue hallado después en el cobertizo para botes y estaba emasculado. Desapareció el 9 de febrero de 1972. Wayne declaró ese mismo día a la policía. Él mismo y Dean Corll habían estado conduciendo por los Heights cuando recogieron a un chico, supuestamente Willard, y lo llevaron al departamento de Dean Corll. Le dijeron a Willard que los tres solo iban a regresar juntos al departamento de Dean para fumar marihuana, y Dean y Wayne en realidad tenían un plan para engañar a Willard cuando regresaran al departamento. Cuando regresaron al departamento, Wayne se puso unas esposas y luego se liberó con una llave que tenía en el bolsillo trasero. Luego, de alguna manera, convenció a Willard de ponerse las esposas y él lo hizo, y una vez que estuvo esposado, Dean Corll lo ató y le tapó la boca. Wayne dejó a Dean solo con el chico, pensando que sería vendido a una red de esclavitud sexual. Sin embargo, Dean solo lo mató y enterró en el cobertizo para botes. El 24 de marzo de 1972, Dean Corll y sus dos secuaces, David Brooks y Wayne Henley, recogieron a otra víctima prevista, que en realidad era un conocido de Wayne, llamado Frank Aguirre. Y esto es algo que me parece lo más aterrador de todo este caso, que Wayne y David a menudo le llevaban a Dean chicos jóvenes que conocían, algunos de los cuales en realidad eran sus amigos. Atraían a sus amigos y los llevaban con Dean Corll para que los matara o los vendiera a una red sexual. Cuando Wayne Henley comenzó, llamó a Frank Aguirre, de 18 años, para acercarse a la camioneta de Dean Corll. Luego lo invitó al departamento de Dean, donde los tres tomaron cerveza y fumaron marihuana. Una vez en el departamento, Dean y David ataron y amordazaron. Frank Aguirre y Wayne luego dijeron que él trató de convencer a Dean de no atacar ni matar a Frank. Sin embargo, por supuesto lo hizo, y los tres hombres lo enterraron en la playa de High Island. Así que en este punto Wayne sabía exactamente lo que Dean estaba haciendo con estos chicos. No eran vendidos a una red de esclavitud sexual, sino torturados y asesinados. Pero a pesar de saber ahora esta información, en realidad no detuvo a Wayne de llevarle chicos jóvenes a Dean. En realidad él empezó a participar en algunos asesinatos. El siguiente asesinato ocurrió el 20 de abril de 1972, cuando Dean, David y Wayne secuestraron a Mark Scott, un joven de 17 años muy conocido por David Brooks y Wayne Henley. Mark en realidad luchó mucho para defenderse e intentó apuñalar a sus atacantes. Según David Brooks, Mark se rindió cuando le apuntaron con una pistola y fue torturado, violado y estrangulado antes de ser enterrado en la playa de High Island. Según David Brooks, Wayne Henley se volvió cada vez más sádico a medida que continuaba la serie de asesinatos y empezó a participar activamente en los asesinatos. David Brooks no participaba directamente en los asesinatos, más bien era quien traía a las víctimas, si se puede decir así. Wayne se involucró más en los asesinatos. Antes de que Dean Corll dejara su dirección en Schuller, los tres secuestraron y mataron a 2 chicos más. Esta vez fueron Billy Balch y Johnny DeLome. Ambos jóvenes fueron atados a la cama de Dean y después fueron violados y torturados. Wayne estranguló manualmente a Billy antes de voltear hacia Johnny y gritarle «¡Oye, Johnny!» después de gritar «¡Oye, Johnny!». Wayne luego le disparó en la frente y la bala salió por su oído, pero este disparo no fue fatal. No lo mató. Tras ser baleado, Johnny le suplicó a Wayne «Wayne, por favor, no lo hagas». Sin embargo, Wayne simplemente lo estranguló hasta matarlo, y ambos chicos finalmente fueron enterrados en la playa de High Island. Otro chico que fue atraído mientras Dean aún vivía en la calle Schuller fue Billy Ridinger, de 19 años. Billy sufrió tortura y abuso por Dean Corll. Sin embargo, de alguna manera David Brooks logró convencer a Dean de no matar a Billy, y en su lugar lo dejó en libertad. Y en realidad no estoy segura de por qué David convenció a Dean de hacer eso. No encontré eso en línea, pero lo hizo y Billy fue liberado.
No sé si David conocía o era amigo de Billy, aunque eso nunca le impidió llevar víctimas, llevar a sus amigos con Dean antes para que los matara. Como mencioné, no sé por qué David quería que liberaran a Billy, pero funcionó y Billy fue liberado, y no creo que Billy haya ido nunca a la policía sobre lo que le había pasado. Es lamentable, pues podrían haberse salvado más vidas si lo hubiera hecho. Por supuesto, no estoy culpando a Billy en absoluto por los asesinatos futuros, pero simplemente es triste pensar eso. Quizás si Billy hubiera acudido a la policía, Dean Correll habría sido capturado antes y se habrían evitado más muertes. En otra ocasión en esta dirección, Wayne Henley de hecho dejó inconsciente a David Brooks cuando entró a la casa. Dean ató a David a la cama y lo agredió varias veces antes de dejarlo ir. Y a pesar de la agresión, David simplemente continuó ayudando a Dean en más secuestros. Tras dejar el departamento en la calle Shooter, Dean Correll se mudó a Westcott Towers en el verano de 1972. Solo diré aquí que Dean Correll sí se mudó mucho durante su ola de asesinatos y no estoy completamente segura de por qué. No sé si tenía que ver con los asesinatos o si simplemente tenía que irse por otras razones, pero se mudaba de departamento muy seguido. El 19 de julio de 1972, Stephen Sigman, de 17 años, fue visto por última vez saliendo de una fiesta en Houston Heights antes de ser secuestrado por Dean. La muerte de Stephen fue brutal. Fue brutalmente golpeado en el pecho con un objeto contundente, luego estrangulado y enterrado en el cobertizo para botes. Un mes después del asesinato de Stephen, Roy Bunton, de 19 años, fue secuestrado camino a su trabajo en una zapatería de Houston. Roy fue llevado al departamento de Dean, le dispararon en la cabeza y lo enterraron con las otras víctimas en el cobertizo para botes. El 2 de octubre, David Brooks y Wayne Henley atrajeron a dos jóvenes llamados Wally J. Simonex. Disculpa si pronuncio mal tu nombre. También saludo a Richard Henbury de vuelta al departamento de Dean. Wally y Richard sobrevivieron la noche y Wally incluso llamó a la casa de su mamá por teléfono. Gritó por el teléfono «¡Mamá!» antes de que se cortara la llamada. Al día siguiente, ambos chicos fueron estrangulados y enterrados en el cobertizo sobre los cuerpos de James Glass y Danny Yates. Al mes siguiente, Richard Kepner, de 19 años, desapareció camino a una cabina telefónica. Richard fue secuestrado por Dean, estrangulado y luego enterrado en la playa de High Island. Se estima que al menos 10 adolescentes de 13 a 19 años fueron asesinados entre febrero y noviembre de 1972. 5 de estos chicos fueron enterrados en la playa de High Island y los otros 5 fueron enterrados en el cobertizo de botes. En enero de 1973, Dean volvió a mudarse. Ahora se mudó a Weird Road en el distrito Spring Branch de Houston. Su primera y se cree que única víctima mientras estuvo en esta dirección fue Joseph Lyles, de 17 años, quien era conocido tanto por Dean Correll como por David Brooks. Tras el asesinato de Joseph, Dean se mudó a 2020 Lamar Drive, donde creo que vivía su padre. A principios de 1973, Dean Correll en realidad sufrió de un hidrocele, que es una acumulación de líquido en una cavidad del cuerpo. Y por esto Dean Correll no mató durante un tiempo. Pero la ola de asesinatos reinició en junio de 1973 cuando Wayne y Dean secuestraron a William Ray Lawrence, de 15 años. El 4 de junio, William fue visto con vida por última vez por su padre. Dean lo mantuvo con vida 3 días, durante los cuales fue torturado, abusado y agredido sexualmente antes de ser estrangulado y enterrado en el lago Sam Rayburn. Parecía que la brutalidad de los asesinatos realmente aumentó después de que Dean hizo una pausa en su ola de crímenes. Menos de 2 semanas tras el asesinato de William Lawrence, Raymond Stanley Blackburn, de 20 años, fue secuestrado, estrangulado y enterrado en el lago Sam Rayburn. En julio de 1973, Wayne Henley comenzó clases de manejo con el entrenador en Bel Air. Y fue aquí, en esta escuela de manejo, donde conoció a un chico de 15 años llamado Homer Luis García. Como dije, Wayne y Homer se conocieron, se hicieron amigos en esta escuela de manejo, y un día después de la escuela, Homer de hecho llamó a su mamá y le dijo que iba a ir a quedarse en la casa de su amigo. Ese amigo era Wayne.
Sin embargo, por supuesto, lo llevaron al departamento de Dean Corll, donde le dispararon y lo dejaron desangrarse hasta morir en la bañera de Dean Corll. Homer también fue enterrado en el lago Sam Rayburn. 12 de julio, John Sellers, de 17 años, fue la siguiente víctima. No encontré en línea cómo o quién secuestró a John. Sin embargo, fue atado, asesinado a tiros y enterrado en la playa de High Island. Además, en julio de 1973, David Brooks en realidad se casó con su prometida embarazada. Wayne Henley se volvió el principal y único proveedor de víctimas para Dean. Tiene sentido, fue el único que durante un tiempo llevaba a Dean jóvenes para matar. El siguiente asesinato ocurrió el 19 de julio. Michael Bulch, de 15 años, fue visto por última vez con vida por su familia cuando iba a cortarse el cabello. Quizá ya reconozcas el apellido de Michael Bulch de antes en el video. Y eso es porque Michael Bulch en realidad era el hermano mayor de una de las víctimas anteriores de Dean, Billy Bulch. Michael Bulch fue estrangulado y enterrado en el lago Sam Rayburn. Las siguientes víctimas, Charles Coble y Marty Ray Jones, fueron secuestradas juntas el 25 de julio de 1973. En realidad no pude encontrar en línea cómo murieron Charles y Marty, así que me inclino a creer que fue simplemente el método habitual de estrangulación de Dean. Charles y Marty fueron enterrados más tarde por Wayne en el cobertizo para botes. Y luego, el 3 de agosto de 1973, Dean Corll mató a su última víctima, James Stanton. Jay Miller era un niño de 13 años de South Houston. James fue secuestrado por David Brooks y Dean Corll mientras andaba en su bicicleta. Y le dijeron a James que debía regresar al departamento de Dean con ellos, con el pretexto de recoger botellas de vidrio vacías para revenderlas o algo así. James aceptó y lo llevaron al departamento de Dean, donde fue atado a una tabla de tortura. Fue violado, torturado y estrangulado antes de ser la última víctima enterrada en el cobertizo de botes. Y luego en la noche del 7 de agosto de 1973, Wayne Henley, quien en ese momento tenía 17 años, invitó a un chico de 19 años llamado Timothy Caudle Curley a asistir a una fiesta en la casa de Dean. Creo que Wayne simplemente llevó a Timothy ahí solo como otra víctima destinada para Dean. David Brooks no estaba ahí en ese momento, no sé dónde estaba, pero no tuvo relación con lo que pasó después. Wayne y Timothy volvieron al departamento de Dean, inhalaron vapores de pintura y bebieron alcohol antes de salir a comprar sándwiches cerca de la medianoche. Así que Wayne y Timothy regresaron a Houston Heights para comprar unos sándwiches, y Timothy llamó a la puerta de una de sus amigas, Rhonda Williams, de 15 años. Algunas fuentes que leí en línea decían que Rhonda estaba muy molesta esa noche porque su padre borracho la había golpeado. Así que ella quería salir de la casa temporalmente mientras su padre se le pasaba la borrachera. Entonces Wayne en realidad invitó a Rhonda a ir al departamento de Dean con él y Timothy, y ella aceptó, así que los tres se dirigieron al departamento de Dean. Wayne, Timothy y Rhonda regresaron a la casa de Dean cerca de las 3 a.m. del 8 de agosto, y en cuanto Dean vio a Rhonda se enfureció. Estaba tan enojado con Wayne por traer a una chica a la casa porque obviamente él quería violar y asesinar a Timothy. No le servía de nada a Rhonda porque era una chica y él obtenía su gratificación sexual torturando y asesinando a chicos, no a chicas. Y así como dije, estaba furioso con Wayne por traer a Rhonda a la casa y le susurró: «Lo arruinaste todo». Entonces Wayne le explicó a Dean la situación entre Rhonda y su padre borracho y Dean pareció calmarse un poco, e incluso les ofreció a los adolescentes algo de alcohol y marihuana, lo cual los tres aceptaron. Y después de unas 2 horas de que los tres adolescentes estuvieron bebiendo y consumiendo drogas, todos se desmayaron. Y un poco después, Wayne Henley se despertó y vio a Dean Corll poniéndole esposas en las muñecas. Wayne estaba boca abajo y, como mencioné, despertó cuando Dean le ponía las esposas, y también le habían tapado la boca con cinta adhesiva y le habían atado los tobillos para que no pudiera moverse. A su lado estaban Timoteo y Rhonda, quienes también habían sido atados con cuerda y amordazados. Estaban acostados boca abajo y aún dormidos. Creo que seguían inconscientes por las drogas y el alcohol. Leí en línea que Dean le dijo a Wayne: «Amigo, la arruinaste trayendo a esa chica aquí.
Voy a matarlos a todos, pero primero voy a divertirme. Dean luego arrastró a Wayne a la cocina y le puso una pistola calibre 22 en el pecho, amenazándolo con matarlo. Y obviamente Wayne ya estaría entrando en pánico en este punto. Él sabía que Dean Corll era un asesino serial y que no dudaría ni un segundo en matarlo. Así que empezó a intentar convencer a Dean de que lo desatara, diciéndole que lo ayudaría a asesinar a Timothy y a Rhonda. Y de alguna manera funcionó. Dean aceptó, así que desató a Wayne, y los dos arrastraron a Timothy y a Rhonda al dormitorio de Dean y los ataron a lados opuestos de la tabla de tortura. Luego Dean le dio un cuchillo a Wayne y le ordenó que le cortara la ropa a Rhonda, mientras que en ese momento Timothy ya estaba completamente desnudo porque Dean ya lo había desnudado. Después, Dean le ordenó a Wayne violar y matar a Rhonda, mientras él haría lo mismo con Timothy. Para entonces, Timothy y Rhonda ya estaban despiertos. Dean atacó a Timothy y Rhonda le preguntó a Wayne, ¿esto es en serio? Cuando él dijo que sí, ella preguntó, ¿harás algo al respecto? Y una vez que Rhonda dijo eso, Wayne Henley tomó la pistola de Dean Corll y se la apuntó. Leí en línea que Wayne apuntó la pistola a Dean y le dijo, «Ya has ido demasiado lejos, Dean. No puedo seguir ni permitir que mates a mis amigos». Es irónico, ya que varias víctimas de Dean eran amigos de Wayne, pero eso nunca lo detuvo antes. Pero Dean Corll ni por un segundo pensó que Wayne Henley realmente lo mataría. Y así que cuando Wayne le apuntó con la pistola, él solo dijo, «No lo harás», pero sí lo hizo. Wayne Henley, de 17 años, le disparó 6 veces a Dean Corll, de 33 años en la frente, el hombro y la espalda baja. Dean Corll cayó y murió de cara a la pared. Estaba completamente desnudo cuando murió porque obviamente intentó violar a Timothy Curley. Tras dispararle a Dean, Wayne liberó a Rhonda y Timothy de la mesa de tortura y se vistieron. Y los 3 adolescentes empezaron a discutir qué iban a hacer a partir de ahí, porque obviamente tenían el cadáver de Dean Corll frente a ellos. Una de las fuentes que leí en línea decía que Wayne Henley sugirió simplemente salir de la casa de Dean Corll y actuar como si nada hubiera pasado. Timothy Curley insistió en llamar a la policía, así que lo hicieron. Wayne Henley llamó a la policía a las 8:24 a.m. el 8 de agosto de 1973 y en su llamada telefónica le dijo a la operadora, «Más vale que vengan ahora mismo, acabo de matar a un hombre». Unos minutos después, la policía llegó a 2020 Lamar Drive y los 3 adolescentes estaban sentados en el porche afuera de la casa. Wayne, Timothy y Rhonda fueron subidos a una patrulla mientras los policías entraban a la propiedad y hallaban el cuerpo desnudo de Dean Corll en el suelo. Existen fotos en línea del cuerpo desnudo de Dean Corll cuando lo hallaron. No te preocupes, no las voy a mostrar ahora porque son realmente perturbadoras. Pero si quieres verlas por ti misma, obviamente puedes buscarlas en Google. Así que los 3 adolescentes obviamente fueron llevados a la estación de policía para ser interrogados y la policía determinó rápidamente que Timothy y Rhonda no tenían nada que ver con el asesinato de Dean. Wayne en realidad confesó que fue él. Su versión de los hechos coincidía perfectamente con la versión de Wayne y Wayne afirmó que actuó en defensa propia. Timothy Curley declaró a la policía que Wayne le dijo, «Si no fueras mi amigo, podría haber obtenido $200 por ti». Y sorprendentemente, al principio Wayne Henley en realidad confesó todo a la policía. No solo que él fue quien le disparó a Dean, sino que él y David Brooks habían ayudado a Dean en numerosos secuestros y asesinatos. Wayne contó a la policía que Dean Corll le pagaba a él y a David Brooks $200 por cada víctima que le llevaban. Wayne dijo que al principio no sabía que mataban a estos chicos. Como mencionamos antes en el video, él solo pensaba que estaban siendo vendidos a una red de esclavitud sexual. Sin embargo, una vez que se enteró de que estaban siendo asesinados, esto no lo detuvo de seguir llevándole víctimas a Dean. Wayne prácticamente confesó todo, incluso su participación en la tortura y asesinato de algunos adolescentes. Pensarías que intentaría como minimizar su papel en todo esto, pero realmente no lo hizo. Como mencioné, él lo admitió. Al principio, la policía en realidad no le creyó a Wayne Henley. Pensaban que solo estaban tratando con un homicidio.
Sin embargo, una vez que Wayne empezó a mencionar los nombres de algunos de los chicos que fueron asesinados, como Coble, Hiller Gaze y Jones, quienes habían sido reportados como desaparecidos, la policía empezó a tomarlo en serio. Entonces la policía empezó a revisar la casa de Dean Corll y quedó claro bastante rápido que la historia de Wayne sobre que Dean era un asesino serial era realmente cierta. El piso del departamento de Dean estaba completamente cubierto con una especie de lámina gruesa de plástico. Supuse que era para que no cayera sangre al piso cuando se cometían los asesinatos. La policía también encontró una tabla de tortura en su casa. Era una tabla de madera contrachapada de 2,5 metros por 1, con esposas atadas con cuerda en 2 esquinas. También hallaron otros objetos, como un gran cuchillo de caza, cuerda, varias esposas y juguetes sexuales que se cree usaron en las víctimas. Y también una radio portátil que había sido adaptada con un par de baterías secas para aumentar el volumen. Y Dean usaba esta radio para ahogar los gritos de sus víctimas. La policía también revisó la camioneta de Dean Corll donde recogía y secuestraba a las víctimas, y dentro de esta camioneta también encontraron una cuerda y una caja de madera con agujeros para aire donde encerraba a sus víctimas y las mantenía ahí, creo, hasta que quería matarlas. Otra de estas cajas de madera también fue encontrada en su jardín trasero, y dentro de esta caja había varios mechones de cabello humano. El 8 de agosto, día del asesinato de Dean Corll, Wayne Henley condujo a la policía al cobertizo para botes donde estaban enterradas varias víctimas. La policía excavó en el cobertizo para botes y encontró el cuerpo de un adolescente rubio acostado de lado. El cuerpo de este chico había sido envuelto en una lámina de plástico y estaba enterrado bajo una capa de cal que se había utilizado para intentar ocultar el olor de los cuerpos en descomposición. Así que la policía siguió excavando en este cobertizo para botes y efectivamente encontraron aún más cuerpos, todos en diferentes etapas de descomposición, porque obviamente algunos de los cuerpos llevaban ahí mucho más tiempo que los otros. Justo en esa esquina había un montículo de tierra que estaba un poco elevado. Ahí estaba el primer cuerpo. Todos los envolvieron en plástico, por eso algunos seguían intactos. Algunos llevaban años ahí, por eso solo quedaban restos óseos. La mayoría de los cuerpos habían sido envueltos en plástico. Algunos fueron baleados y otros estrangulados, aún con la ligadura en el cuello. Todas las víctimas habían sido sodomizadas y la mayoría había sido sometida a tortura sexual. Hay información en línea sobre el tipo de tortura que estos chicos sufrieron. No te preocupes, no voy a entrar en detalles en este video porque es algo tan horrible e inimaginable de pensar. Pero una de estas víctimas desenterradas en el cobertizo para botes tenía la boca tan abierta que se podían ver todos sus dientes superiores e inferiores. Y la policía creía que su boca estaba así porque en realidad estaba gritando en el momento en que murió. El 8 de agosto de 1973 hallaron 8 víctimas en el cobertizo para botes. Y ese mismo día, David Brooks fue llevado a la estación de policía y estaba siendo interrogado, porque obviamente Wayne afirmaba que tanto él como David Brooks eran cómplices de Dean. David fue a la estación de policía con su padre y en su declaración inicial negó cualquier participación en los secuestros o asesinatos. La tarde del 9 de agosto de 1973, Wayne Henley llevó a la policía al lago Sam Rayburn, donde 4 víctimas fueron enterradas ese año. Ese día hallaron 2 cuerpos enterrados en una tumba poco profunda en el lago Sam Rayburn. La policía también halló 9 cuerpos más en el cobertizo para botes el 9 de agosto, y una de estas víctimas en realidad había sido mutilada en sus genitales, y sus genitales cercenados estaban sellados en una bolsa de plástico y colocados junto a su cuerpo. Y en la noche del 9 de agosto, David Brooks en realidad cambió su declaración. Así que antes, David obviamente decía que él no tenía ninguna participación en ninguno de los asesinatos o secuestros de los adolescentes. Sin embargo, ahora él decía que estuvo presente en varios de los asesinatos y entierros, aunque él mismo nunca participó realmente en los asesinatos. Entonces él decía que estaba ahí cuando algunos de los asesinatos ocurrían, pero él nunca mató a nadie realmente.
En sus interrogatorios, a David le preguntaron sobre la mesa de tortura que encontraron en la casa de Dean y él dijo, una vez que estaban en la mesa de tortura, ya estaban prácticamente muertos. Todo había terminado excepto por los gritos y el llanto. Y David, ahora que había admitido estar presente en algunos de los entierros de estas víctimas, aceptó ir con la policía a High Island Beach para buscar a otras víctimas. Al día siguiente, Wayne Henley fue con la policía al lago Sam Rayburn, donde hallaron 2 cuerpos más, recuperando así los 4 que estaban enterrados allí. Y esa misma tarde, tanto David Brooks como Wayne Henley fueron a High Island Beach con la policía y recuperaron 2 cuerpos más. 3 días después, recuperaron 4 cuerpos más en la playa, sumando 27 en total hasta ahora, lo cual en ese momento fue la peor serie de asesinatos en la historia de Estados Unidos. Las familias de las víctimas de Dean Corll estaban muy críticas y enojadas con la policía de Houston porque muchos jóvenes fueron reportados como desaparecidos, pero la policía solo asumió que se habían escapado. No parecía que la policía realmente investigara la posibilidad de que tal vez algo más siniestro les hubiera pasado a estos chicos. ¿Quién sabe si la policía hubiera tomado estas desapariciones un poco más en serio y realmente las hubiera investigado? Dean Corll pudo ser detenido y salvar más vidas. Muchas familias de las víctimas insistieron a la policía que sus hijos no solo se habían escapado de casa, no era propio de ellos, pero como mencioné, la policía no hizo nada para averiguar lo que pasaba. Muchos adolescentes fueron catalogados como fugitivos al desaparecer. La policía realmente no investigó lo que les pasó en realidad, como ya mencioné. En abril de 1974, 21 víctimas de Dean fueron identificadas porque todas, salvo 4, vivían en Houston Heights. En 1983 y 1985 se identificaron a otros 2 adolescentes, Richard Kepner y Willard Branch, y otros 2 fueron identificados solo en 2008 y 2010, y esos eran Randall Lee Harvey y Michael Bulch. Los 2 cómplices de Dean, Alma Wayne Henley y David Brooks, fueron juzgados por separado por su participación en los asesinatos. Wayne Henley fue acusado de 6 cargos de asesinato y en realidad se declaró inocente, lo cual no esperaba cuando investigaba este caso. Al principio, cuando Wayne fue llevado a la estación de policía, admitió su participación en los asesinatos, pero ahora se declara inocente. Pero de todos modos, el caso obviamente fue a juicio, y al jurado se le presentó toda la evidencia en contra de Wayne, incluyendo la declaración escrita por él mismo donde confesaba los asesinatos. Wayne Henley fue declarado culpable por los asesinatos de Frank Aguirre, Johnny DeLone, Billy Ray Lawrence, Homer García, Charles Coble y Marty Ray Jones. Estas fueron las víctimas en las que Wayne participó activamente en los asesinatos. Wayne fue declarado culpable el 16 de julio de 1974 y sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Wayne y sus abogados intentaron apelar la sentencia. Creo que estaban tratando de argumentar que el juicio de Wayne no fue justo porque el jurado de su juicio no fue un jurado aislado o algo así. Un jurado aislado, creo, es un jurado que ha sido confinado, como en un hotel u otro alojamiento, mientras el juicio está en curso, para que no vean ni escuchen a los medios ni a otras fuentes que puedan influir en su decisión al momento de llegar a un veredicto en el juicio. La apelación de los abogados de Wayne sí funcionó. Revocaron su condena y en junio de 1979 fue juzgado de nuevo, siendo declarado culpable otra vez de 6 asesinatos. Ahora hablemos de David Brooks, el otro cómplice. Originalmente fue acusado de 4 asesinatos entre diciembre de 1970 y junio de 1973. Sin embargo, fue llevado a juicio solo por un asesinato, el asesinato de William Ray Lawrence, de 15 años. La defensa de David intentó argumentar que David no tuvo nada que ver con los asesinatos reales de los adolescentes. Argumentaron que fueron Dean Corll y Wayne Henley quienes fueron los principales y únicos participantes en los asesinatos reales. El fiscal rechazó esta afirmación y dijo al jurado: "Este acusado participó en estos asesinatos desde el inicio. Él les dice que solo era un animador y eso explicaba su presencia. Ustedes saben, él estaba involucrado.
El juicio de David duró una semana y el jurado deliberó 90 minutos antes de llegar al veredicto. David Brooks fue declarado culpable del asesinato de William Ray Lawrence el 14 de marzo de 1975 y fue sentenciado a cadena perpetua. Ahora, David también intentó apelar su sentencia, pero su apelación fue rechazada en mayo de 1979 y David Brooks y Alma Wayne Henley de hecho siguen en prisión hasta el día de hoy. Obviamente Wayne Henley actualmente tiene 63 años creo y David Brooks tiene 64 años. Desde entonces Wayne Henley ha dado entrevistas en prisión. Intentaré ponerlas aquí, si no puedo las enlazo en la descripción por si quieren verlas. Cuando me involucré con Dean Corll no fue como atravesar el espejo. Sabes, nada era real, nada estaba bien. Estaba viviendo en el mundo de un loco. ¿Eras una loca? No. Eras una mujer cuerda en un mundo de locos. Yo era un niño en un mundo de locos. Era una extraña mezcla de sentimientos encontrados porque le tenía miedo y pensaba que estaba enfermo, pero tampoco quería disgustarlo. Quería complacerlo y que se sintiera orgulloso de mí. No lo estoy. No eres una asesina serial. No soy un asesino serial. Dices que no eres asesina serial, pero has matado. Vaya, bueno, sí, eso es semántica. Sin Corll no fue un crimen. Por mi cuenta no habría habido ningún crimen. No soy yo, soy pasivo. Se cree que Dean Corll y sus cómplices son responsables de los asesinatos de 28 adolescentes, de los cuales 27 han sido identificados. Sin embargo, hasta el día de hoy hay uno que no ha sido identificado. Su cuerpo fue recuperado en 1973 y hoy se le conoce como el chico del traje de baño por los shorts de baño que llevaba puestos cuando fue asesinado. Con los años se reconstruyó en arcilla y también se ha creado una imagen generada por computadora de cómo pudo haber lucido el chico cuando estaba vivo. Con la esperanza de que alguien lo identifique, ahora mostraré esas imágenes en la pantalla. No obstante, la mayoría cree que hubo más víctimas que las 28 confirmadas, y una de las razones de esto es porque en 2012 se publicó en los medios una foto Polaroid de una posible víctima desconocida de Dean Corll. Esta foto Polaroid estuvo guardada entre las pertenencias de Wayne Henley, que su familia almacenó desde su arresto en 1973. Y la foto que voy a mostrar en pantalla ahora es de un niño que parece estar esposado y atado a un dispositivo, posiblemente la tabla de tortura en el piso de Dean Corll. Y creen que el niño en esta foto posiblemente fue una de las víctimas de Dean, porque aparentemente parece que fue tomada dentro de la casa de Dean Corll. La foto del niño ha sido descartada como una de las víctimas identificadas de Dean Corll. ¿Podría ser el chico del traje de baño o quizá otra víctima cuyo cuerpo nunca se halló hasta hoy? La foto Polaroid le fue mostrada a Wayne Henley en la prisión. Sin embargo, declaró que no recordaba haber tomado esa foto ni quién era ese chico. Y eso es prácticamente todo lo que tengo que contarles sobre este caso, un caso de un asesino serial realmente loco. ¿Qué opinan sobre este caso? ¿Creen que Dean Corll tuvo más víctimas o solo las 28 mencionadas? Avísenme, ¿no? Como mencioné al inicio del video, investigo este caso desde octubre. Me ha tomado tiempo porque hay muchos detalles en línea sobre este caso. Creo que prácticamente cubrí todo. Si omití algo, como siempre, por favor siéntanse libres de decírmelo. Quiero dar un saludo especial a los miembros de mi Patreon. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Si alguien más quiere unirse a la pequeña familia de Patreon, habrá un enlace en la descripción de este video. Muchas gracias por ver. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos muy pronto para otro misterio con Molly. Adiós, chicos.